Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga, amigos que nos acompañan. También bendiciones para cada uno de ustedes. Y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada y que tiene que ver con el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a hacerlo primeramente con una oración. Así que oremos, inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y encomendémonos a nuestro Dios. Padre bendito que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta noche te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu pone en nuestro corazón, en nuestra mente, el interés de conocer. Y, Señor, te rogamos que tú nos guíes. Que nos guíes, Señor, tanto para exponer este tema, también como para entenderlo. Y Padre, que sea tu Santo Espíritu el que en este momento tome la batuta, tome el control y dirija este estudio. Te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el capítulo número 11 de San Juan es un capítulo muy interesante, importante también, porque nos habla y nos dice muchos detalles con respecto de una persona que murió. Y hablamos de Lázaro. Dice el versículo número 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y el versículo número 3, ahí nos narra que enviando pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y quiero leer nuevamente el versículo 4 porque es importante. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó Jesús, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bien, continuamos con el versículo número 11 hasta el 15. Dicho esto, les dijo entonces, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Hermanos, nuevamente leo este versículo 15 para después hacer una conexión con el versículo que hace rato repetimos, el versículo número 4. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Vamos a leer ahora a partir del versículo número 17 hasta el 27. Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. Hermanos, en esta parte que hemos leído vamos a sintetizar algunas cosas. Lázaro ha muerto. El Señor se refiere a la muerte como un sueño. Inclusive así lo interpretan los discípulos. Si duerme ya está mejor, Señor. Pero el Señor hablaba de la muerte. Después les dice, Lázaro ha muerto. Antes el Señor había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero ahora el Señor dice, Lázaro ha muerto. Y el versículo número 15 dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, es decir, de no haber estado en el momento que Lázaro muere, ¿verdad? Dice, para que creáis, vamos a él. Y bueno, el Señor se encamina, aparentemente son 2 días de camino a Betania, y cuando Marta escucha que el Señor Jesús ya está casi ahí junto a ellas o cerca de ellas, ella sale a su encuentro. Y siento que no es un reclamo, pero más bien es como decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Es como confiar en Él, pero en esta ocasión Jesús estaba lejos y no podía llegar a tiempo. Sin embargo, ella dice, yo sé que tú le resucitarás en el día postrero. ¿Crees esto? Ella dice que sí lo cree. Obviamente ella había aprendido de Jesús, ella había aprendido acerca de lo que sucede después de la muerte. Ella en ningún momento dijo, Señor, yo creo que ahorita mi hermano está en el cielo. Señor, tengo temor porque mi hermano no se portaba bien y no quisiera que él estuviera en el infierno. Ella no dijo esto. Ella dijo, Señor, yo sé que le resucitarás en el día postrero. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Leamos ahora a partir del versículo número 28, luego el 32 y hasta el 37. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Dice el versículo número 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de Marta. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, es decir, también llorando el Señor Jesús, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Menciona el versículo 35, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ay, hermano, la verdad es que a lo largo de su ministerio, el Señor Jesús siempre fue criticado, siempre estuvo expuesto a las críticas de los judíos, de los fariseos, de los doctores de la ley, de aquellos que creían saberlo todo. Y por cierto, entre ellos había algunos que no creían en la resurrección. Así que el versículo número 38 menciona que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús,
quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mis hermanos, eh, este capítulo número 11, nos dice que hay una contradicción total entre lo que la gente piensa, entre el sueño de la muerte, ¿verdad? Y lo que la gente piensa y la inmortalidad del alma. La gente, la mayoría de los católicos, la mayoría de los protestantes, creen que cuando una persona muere, va al cielo, va al infierno, va al purgatorio. Y también algunos dicen que los niños pequeños, antes de haber sido bautizados, en caso de morir, irían al limbo. Bueno, el purgatorio es un lugar de transición donde ellos van a purgar sus pecados. El limbo es un lugar donde estarán por un tiempo estos niños, pero finalmente irán al cielo. Los que salieron del purgatorio, si purgan sus pecados, entonces también pueden ir al cielo, pero algunos irán directamente al infierno. Y estas teorías, estas mentiras, vamos a llamarles francamente de esa manera, están apoyadas en la teoría, la doctrina, mejor dicho, de la inmortalidad del alma. Esa doctrina que hace 8 días veíamos, que dice que tú nunca mueres porque tu alma es inmortal. Hace 8 días veíamos que cuando la persona, cuando Adán fue creado, Dios en ningún momento puso un alma dentro de Adán. El libro de Génesis dice muy claro que cuando el Señor hizo o creó al hombre, ¿verdad? Primero lo formó del polvo de la tierra, hizo barro con él, después se inclinó y sopló en sus narices aliento de vida, es decir, le dio la vida. Y cuando el hálito de vida de nuestro Dios se unió a la materia, al cuerpo que estaba allí, ¿verdad? Sin vida, entonces llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. Es decir, Dios no puso un alma dentro, sino que llegó a ser un alma o un ser viviente, que es un sinónimo. Bueno, eso piensa el catolicismo, eso piensa el protestantismo también, ¿verdad? El sueño de la muerte, ¿verdad? Es igual al sueño de la noche. Cuando nosotros, ha habido días, por ejemplo, que yo llego muy cansado, demasiado cansado, inclusive he sentido que no voy a amanecer ya, es un cansancio extremo. Bueno, me preparo, voy a acostarme y entro casi inmediatamente en un sueño. Durante la noche, ¿verdad? Estoy en un estado total de inconsciencia. Sin embargo, al mismo tiempo hay una restauración de todas mis células a nivel celular. Eh, Cuando despierto en la mañana, nuevamente estoy con conciencia y mis fuerzas han sido renovadas. Y quiero decir, mis hermanos, que el sueño es algo muy similar. Por eso es que la Biblia dice claramente que la muerte es como un sueño. El Señor Jesús dijo
Lázaro duerme. Y luego dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que para eso vino Jesús. Jesús vino para darnos vida eterna. La palabra de Dios también dice que no hay justo, ni siquiera uno solo. Y como no hay justo, eso significa que todos hemos cometido pecado. Y la palabra en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la primera parte de ese versículo, Romanos 6:23. Pero la segunda parte dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40, el Señor dice aquí, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras de Marta, las palabras de María, ¿verdad? Allí ellas decían, yo sé que tú le resucitarás en el día postrero, es decir, al final del tiempo, en el último día de la tierra, cuando tú vengas por segunda ocasión por tu pueblo, por tus hijos, aquellos que murieron y descansaron posiblemente un día, 10, 20, 50, 100 años, mucho más años en el polvo de la tierra, estuvieron en el sueño de la muerte, estuvieron inconscientes, no estuvieron en ningún lado, pero tú le resucitarás en el día postrero. Y estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, la esperanza del cristiano descansa precisamente en esta promesa de ser resucitados en el día postrero, en la segunda venida de Cristo. Y como mencionábamos hace un momento, en el día final de esta tierra. Pero mientras esto sucede, ¿qué hay con los muertos? Bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? De una manera rápida. Dice Eclesiastés, los muertos nada saben, ni nada tienen que ver con lo que sucede debajo del sol. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus afanes, sus ilusiones, sus pensamientos, absolutamente todo muere o fenece con él. Y él duerme hasta el día de la resurrección. ¿Qué pasará cuando una persona murió, vamos a hablar de hace 2000 años o más, pues probablemente? ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesús venga? Bueno, si Él fue una persona que aceptó al Señor Jesucristo, que al aceptar al Señor Jesucristo empezó a llevar una vida santa, se apartó del mal, se apartó del pecado, aunque tuvo sus fallas, se arrodillaba, se arrepentía y pedía perdón a nuestro Dios. Finalmente murió. ¿Qué va a pasar con esa persona? La palabra de Dios dice que habrá un día de resurrección y la palabra de Dios dice que todos aquellos que murieron en Cristo serán resucitados. De eso habla precisamente el tema de hoy, de la resurrección. Ciertamente la resurrección de Lázaro no fue la resurrección que nosotros esperamos al final del tiempo, porque Lázaro resucitó y él, ¿verdad? Nuevamente estuvo entre los vivos. Él no contó absolutamente nada. Él nunca contó que había ido a cierto lugar. Él estuvo totalmente inconsciente. Ahora nuevamente vive. Sin embargo, él algún día tuvo que morir. Y si hasta el final se mantuvo fiel al Señor, él resucitará también en el día postrero. Igual que su hermana, igual que su hermana María, igual que Marta, ¿verdad? Igual que nosotros. ¿Qué va a pasar ese día de la resurrección? Bueno, decía, posiblemente pasaron 2000 años, 3000 o más, ¿verdad? Y menciono más años porque aun cuando Cristo no había venido, muchos miraban hacia adelante. Y ese asunto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es un asunto que ellos conocían muy bien. Cuando ellos sacrificaban al corderito, ponían sus manos sobre el cordero, eh, confesaban sus pecados y sus pecados eran transferidos a aquel corderito.
¿verdad? Ahora, simbólicamente, el Cordero tenía los pecados de ellos. La palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él siendo inocente, él habiendo siendo puro, ¿verdad? Es decir, nunca cometió un pecado, murió por nosotros los pecadores. Es decir, nuestro pecado fue transferido a Él. Ahora, aquella persona que aceptó el sacrificio de Cristo, aunque haya muerto hace muchos años, cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y con voz de trompeta, ¿verdad? Llame a todos sus escogidos, según lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13, entonces ellos resucitarán. Y habrá pasado ¿cuánto tiempo? Ellos no van a ver que pasaron 4.000 años, 3.000 o 2.000. Va a parecer que simplemente cerraron sus ojos y nuevamente los abren un instante después. Pero ahora los abren para vida eterna, porque dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice que los que vivamos seremos transformados juntamente con ellos y juntamente con ellos, ¿verdad? Ascenderemos al cielo para recibir al Señor en las nubes. Esa es la promesa, mis hermanos. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y este es el estudio de esta noche, que debemos de conocer, entender, nunca tener la duda, ¿verdad? De que una persona al morir queda en estado de inconsciencia. Y si es una persona que aceptó a Jesús, nuevamente resucitará, pero resucitará para vida eterna. ¿Y qué hay de los injustos? ¿Resucitarán? La palabra de Dios dice que sí, resucitarán 1.000 años después. Y dice Apocalipsis que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque ellos estarán con Dios, pero los que tienen parte en la segunda resurrección resucitarán para condenación. Es decir, se dictará el juicio y entonces ellos serán eliminados para siempre. No dice la Biblia que estarán en un lugar donde hay llamas, en un infierno sufriendo eternamente. Esa no es la clase de Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Además sería injusto, porque ¿qué sucede cuando una persona haya vivido quizás 100 años, tal vez 120, ¿verdad? ¿Qué son 120 ante una eternidad? ¿Sería justo que una persona sufriera eternamente? ¿Tiene sentido? Claro que no, ¿verdad? Simplemente esas personas sí resucitarán también, pero resucitarán o será una resurrección de condenación. Hermano, si amigo también, ¿verdad? Si hoy tú tienes una enfermedad terminal, conoces a alguien que tiene una enfermedad terminal, eh, tú recuerda esto, ¿verdad? Que no importa, porque finalmente nuestros ojos, ¿verdad? Cuando hemos aceptado a Jesús, un día lo veremos. Un día veremos al Señor venir en las nubes de los cielos. Voy a hablar en términos que no dice la Biblia, sin embargo, de alguna manera lo podemos entender así. Dios guarda el original de nuestro código genético, ¿verdad? Es decir, vamos a resucitar nosotros. Dios tiene un respaldo, ¿verdad? De nuestro cerebro. Nosotros recordaremos quiénes fuimos. Es decir, nuestra personalidad continuará, pero una personalidad ahora santificada en cuerpos espirituales. Hermano, quiero terminar con estas palabras. Elige a quién creer hoy. ¿Al padre de mentira? ¿A él quieres elegir? ¿A él le quieres creer? Él siempre ha mentido, siempre ha mentido. Él dice y dijo desde el principio, no morirás, le dijo a Eva. Pero ahí están los resultados. Los hechos dicen lo contrario. La gente empezó a morir. Adán y Eva no fueron hechos para morir, fueron hechos para vivir eternamente. Y ahora, juntamente con ellos, nosotros morimos. Hoy vivimos una época difícil, una época donde una pandemia está estremeciendo a toda la humanidad.
donde hay pánico por morir, hay pánico porque a alguien de sus seres queridos de repente enferma de gravedad. Algunos han muerto, ¿verdad? Esa es la realidad. La paga del pecado es la muerte. Pero yo diría que es conveniente que creamos a nuestro Dios, a Creador, porque Él dice en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerdo que allá en la ciudad de Puebla, un compañero de trabajo, su familia era únicamente su mamá, ellos son de Ciudad Obregón, se vinieron a Puebla, no tenía hermanos, su padre no lo conoció, solamente conocía a su madre. Eh, Era un departamento grande, el departamento de diseño, éramos casi 50 personas. Supe que su mamá había muerto eh, y bueno, sentía tristeza porque era lo único que tenía. Pero Enrique era alguien que no hablaba mucho y no hablaba mucho conmigo tampoco. Sin embargo, unos días después de que su mamá murió, fue a mi lugar y me dijo, Chucho, allá en Puebla me decían Chucho, eh, fíjate que mi mamá murió. Y yo le dije, sí, yo sé, Enrique. Y mi mamá murió atropellada. Y le digo, sí, yo sé, Enrique. Y estoy solo. Y la enterré. Pero hay algo que me dice que tenía que venir contigo. ¿Qué me puedes decir? ¿Tienes algo que decirme? Y entonces yo le leí este versículo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Es un epitafio que está allí en la tumba de su mami. Hace más o menos 2 meses fui a la ciudad de Puebla, platiqué con él, seguimos siendo grandes amigos y él mantiene la esperanza de que algún día podrá ver a su madre, ¿verdad? Eh, Nuevamente quiero concluir. Si estamos ahorita con una enfermedad grave, tenemos miedo a la muerte, es muy normal, no fuimos hechos para morir, pero al mismo tiempo hay palabras de consolación en este capítulo número 11. Lázaro revivió, Lázaro resucitó. Primera de Tesalonicenses dice que habremos de resucitar. Primera de Corintios 15 también dice que es necesario que un día esto mortal se vista de inmortalidad y esto que está revestido de corrupción, hablando de nuestro cuerpo, sea revestido de incorrupción. Y entonces se dirá en la frase, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, habremos de ver a nuestros seres queridos, habremos de encontrarnos en una situación, en un sistema completamente diferente. Mis hermanos, la muerte es un sueño. La muerte solamente es un sueño. Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, sabemos bien lo que dice tu santa palabra, lo conocemos, ciertamente la iglesia lo conoce desde hace mucho tiempo, es una doctrina importante y antes de ser bautizados, antes de haberte aceptado como nuestro Salvador personal, ya conocíamos esta verdad. Posiblemente haya amigos que no la conocían, que lo están conociendo ahora, pero Padre, no importa en qué lado estemos, finalmente sabemos que en estos días últimos habrá engaños satánicos, habrá demonios que tomarán la forma de nuestros seres queridos, se pondrán frente a nosotros, nos dirán, yo soy, mírame, tócame, tú y yo teníamos este secreto, te lo comparto para que sepas que yo soy. No es verdad lo que tú crees, no es verdad lo que tú piensas. Sabemos que estos demonios van a contradecir la escritura y Padre, será algo impactante. No estamos preparados para ello. Sin embargo, Padre, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que estas verdades las ponga
bien firmes en nuestra mente, arraigadas, que no sea posible que sean extraídas y que siempre podamos reconocer el engaño que viene del enemigo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. El Señor Jesús al morir dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, Esteban dijo las mismas palabras. Y Señor, yo estoy seguro que muchos de mis hermanos, muchos amigos, antes de morir, su pensamiento fue, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu. Y muchos se han encomendado a ti para que en aquel día glorioso de la resurrección, Señor, ellos puedan vivir de nuevo, puedan ver a sus familiares, puedan conocer a los grandes héroes de la Biblia, a Pedro, a Moisés, a Pablo, a Adán, Señor, pero sobre todo conocer al Señor Jesús. Danos esa oportunidad. Somos injustos, Señor, pero, Señor, hemos creído en el Señor Jesús, el que murió por nosotros en la cruz, el que fue hecho pecado por nosotros. Padre, danos la bendición y que tu Santo Espíritu nos haga vivir a la altura de esto que creemos y de acuerdo a la altura de este gran regalo que nos has dado.